Tu mente no distingue entre un abrazo de verdad y uno que solo está en tu imaginación. Sé que parece sorprendente, pero permíteme compartirte algo que cambió por completo mi visión acerca de la medicina. Era una helada mañana invernal en el hospital. Tenía 22 años de experiencia como cirujano. Había llevado a cabo miles de intervenciones y había visto el interior del cuerpo humano más veces de las que podría recordar. Sin embargo, esa mañana entendí algo que nunca me enseñaron en la facultad. El paciente acababa de despertar de la anestesia. Era un hombre de 58 años que había sido operado de la vesícula. Todo había ido de maravilla, sin complicaciones, pero cuando abrió los ojos vi algo que me dejó en shock. Miedo, un miedo abrumador. Sus pupilas estaban completamente dilatadas. Su respiración era rápida y sus manos temblaban debajo de las sábanas. En ese momento hice algo que no estaba en ningún manual. Me acerqué, puse mi mano sobre la suya, lo miré a los ojos y le dije 6 palabras, solo 6. En ese momento su forma de respirar cambió. Se notó que sus hombros se aflojaron, una lágrima recorrió su cara y sonrió. ¿Qué había pasado? ¿Qué tenían esas 6 palabras que la morfina no lograba entregar? ¿Qué reacción en su cerebro se activó en ese instante? He estado indagando en esto durante años, metiéndome en el mundo de la neurociencia, leyendo un montón de artículos, y la respuesta es tan simple que duele. Mira, tu cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Es la estructura más compleja del universo que conocemos. Puede procesar información a velocidades increíbles. Puede guardar recuerdos de toda una vida. Pero hay algo que tu cerebro hace en solo 250 milisegundos, algo que es más rápido que cualquiera de tus pensamientos conscientes, algo que existe desde antes que la razón. Tu cerebro determina si te encuentras en un lugar seguro o si estás en peligro. Y esa decisión no la toma tu neocórtex, no es una acción de tu lógica racional, es una pequeña parte en forma de almendra, se llama amígdala. En ese momento su forma de respirar cambió, se notó que sus hombros se aflojaron, una lágrima recorrió su cara y sonrió. ¿Qué había pasado? ¿Qué tenían esas 6 palabras que la morfina no lograba entregar? ¿Qué reacción en su cerebro se activó en ese instante? He estado indagando en esto durante años, metiéndome en el mundo de la neurociencia, leyendo un montón de artículos, y la respuesta es tan simple que duele. Mira, tu cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Es la estructura más compleja del universo que conocemos. Puede procesar información a velocidades increíbles. Puede guardar recuerdos de toda una vida. Pero hay algo que tu cerebro hace en solo 250 milisegundos, algo que es más rápido que cualquiera de tus pensamientos conscientes, algo que existe desde antes que la razón. Tu cerebro determina si te encuentras en un lugar seguro o si estás en peligro. Y esa decisión no la toma tu neocórtex, no es una acción de tu lógica racional, es una pequeña parte en forma de almendra, se llama amígdala. La amígdala es como tu protector original, tu señal de alerta. Desde hace 200 millones de años ha estado cuidando de nuestros antepasados. Y aquí viene lo interesante, lo que realmente quiero que captes. La amígdala no entiende palabras complicadas, ni le interesan tus razonamientos lógicos, ni tus explicaciones ingeniosas. La amígdala solo se ocupa de una cuestión, una pregunta antigua que surge en cada conversación. ¿Estoy solo o tengo compañía? Tal vez tú también lo has experimentado. Esa sensación de que alguien te habla pero no te escucha. Están ahí físicamente, pero sus ojos están dirigidos a otro lugar. Su mente está en otra parte y tu amígdala lo nota en tan solo 250 milisegundos. Entonces te encierras, te proteges, eriges barreras invisibles porque tu cerebro primitivo ha decidido que aquí no te sientes seguro. Ahora considera lo opuesto.
Piensa en esa persona especial que, cuando te dirige la palabra, sientes que el tiempo se detiene. La amígdala es como tu protector original, tu señal de alerta. Desde hace 200 millones de años, ha estado cuidando de nuestros antepasados. Y aquí viene lo interesante, lo que realmente quiero que captes. La amígdala no entiende palabras complicadas, ni le interesan tus razonamientos lógicos, ni tus explicaciones ingeniosas. La amígdala solo se ocupa de una cuestión, una pregunta antigua que surge en cada conversación: ¿estoy solo o tengo compañía? Tal vez tú también lo has experimentado. Esa sensación de que alguien te habla pero no te escucha. Están ahí físicamente, pero sus ojos están dirigidos a otro lugar. Su mente está en otra parte y tu amígdala lo nota en tan solo 250 milisegundos. Entonces te encierras, te proteges, eriges barreras invisibles porque tu cerebro primitivo ha decidido que aquí no te sientes seguro. Ahora, considera lo opuesto. Piensa en esa persona especial que, cuando te dirige la palabra, sientes que el tiempo se detiene. No hace falta que comparta pensamientos complejos, ni que tenga diplomas de universidades. Lo único que necesitas es que esté presente, de verdad. Y tu amígdala lo sabe, tu cuerpo lo percibe, tu alma lo identifica. Esto es algo que la ciencia ha validado en los últimos 15 años. Algo que los sabios han comprendido siempre. Las palabras no solo comunican información, comunican presencia o ausencia. Y aquí es donde entra lo increíble, lo que deseo compartir contigo en este momento. Tras 26 años ejerciendo como médico, después de incontables conversaciones con pacientes, tras observar a personas recuperarse, no gracias a tratamientos, sino por algo más profundo, he descubierto que existen 6 palabras, tan solo 6, que al ser pronunciadas con sinceridad, desencadenan algo mágico en la mente humana. 6 palabras que apagan la amígdala, que liberan oxitocina y que abren el corazón. 6 palabras que la ciencia puede cuantificar, pero que el alma percibe sin la necesidad de herramientas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Lo más innovador no son términos enrevesados, ni teorías psicológicas complejas. Son expresiones que puede comprender un niño de 5 años. Sin embargo, muchos adultos han dejado de usarlas, porque vivimos en una sociedad rara, donde tenemos 1000 amigos en las redes sociales, pero nos sentimos bastante solos. Un entorno donde mandamos 100 mensajes al día, pero no logramos conectar con nadie. Un lugar en el que hablamos, pero no hay verdadera comunicación. ¿Te has dado cuenta de cuál es la epidemia silenciosa de este siglo XXI? No se trata del cáncer ni del Alzheimer. Lo que realmente afecta es la soledad. Y esa soledad no es simplemente la ausencia de personas, sino la falta de conexión auténtica. Estudios realizados por la Universidad de Harvard, el más extenso sobre lo que significa ser feliz, han estado observando a las mismas personas durante 75 años. ¿Y sabes qué hallaron? Que el factor principal para llevar una vida plena no es el dinero, ni el éxito, ni la fama, sino las relaciones, esas conexiones profundas donde realmente te sientes visto. Lo más innovador no son términos enrevesados, ni teorías psicológicas complejas. Son expresiones que puede comprender un niño de 5 años. Sin embargo, muchos adultos han dejado de usarlas, porque vivimos en una sociedad rara, donde tenemos 1000 amigos en las redes sociales, pero nos sentimos bastante solos. Un entorno donde mandamos 100 mensajes al día, pero no logramos conectar con nadie. Un lugar en el que hablamos, pero no hay verdadera comunicación. ¿Te has dado cuenta de cuál es la epidemia silenciosa de este siglo XXI? No se trata del cáncer ni del Alzheimer. Lo que realmente afecta es la soledad. Y esa soledad no es simplemente la ausencia de personas, sino la falta de conexión auténtica.
estudios realizados por la Universidad de Harvard, el más extenso sobre lo que significa ser feliz, han estado observando a las mismas personas durante 75 años. ¿Y sabes qué hallaron? Que el factor principal para llevar una vida plena no es el dinero, ni el éxito, ni la fama, sino las relaciones, esas conexiones profundas donde realmente te sientes visto, y resulta que el 80% de la gente, sí, el 80% afirma sentirse como si estuviera en las sombras en sus propias relaciones. Quizás tú también te sientes así. Tal vez en este instante estás recordando a alguien, a esa persona con la que compartes tu vida, pero que no logra conectar contigo. O puede que estés pensando en ti mismo, en esa sensación que te invade cuando hablas y parece que nadie realmente te presta atención. Pues escúchame, tengo un secreto que transformó mi existencia. Las 6 palabras que voy a compartir contigo no son trucos ni técnicas de conquista, son mucho más significativas que eso. Son el dialecto del corazón, el idioma que tu sistema nervioso comprende mejor que cualquier otra cosa. El pasaporte que abre esas puertas que creías que estarían cerradas para siempre. Pero antes de que te las suelte, antes de que las escuches, es fundamental que comprendas algo sobre tu mente, algo sobre cómo procesas las palabras, algo que explica por qué algunas personas te resultan irresistibles y otras te parecen completamente indiferentes. Porque no se trata únicamente de lo que verbalizas, se trata de cómo tu cerebro lo capta. Y resulta que el 80% de la gente, sí, el 80% afirma sentirse como si estuviera en las sombras en sus propias relaciones. Quizás tú también te sientes así. Tal vez en este instante estás recordando a alguien, a esa persona con la que compartes tu vida, pero que no logra conectar contigo. O puede que estés pensando en ti mismo, en esa sensación que te invade cuando hablas y parece que nadie realmente te presta atención. Pues escúchame, tengo un secreto que transformó mi existencia. Las 6 palabras que voy a compartir contigo no son trucos ni técnicas de conquista, son mucho más significativas que eso. Son el dialecto del corazón, el idioma que tu sistema nervioso comprende mejor que cualquier otra cosa. El pasaporte que abre esas puertas que creías que estarían cerradas para siempre. Pero antes de que te las suelte, antes de que las escuches, es fundamental que comprendas algo sobre tu mente, algo sobre cómo procesas las palabras, algo que explica por qué algunas personas te resultan irresistibles y otras te parecen completamente indiferentes. Porque no se trata únicamente de lo que verbalizas, se trata de cómo tu cerebro lo capta. Pero espera un momento, hay algo que necesito decirte antes de continuar. Un descubrimiento que la neurociencia realizó hace solo 30 años. Un hallazgo que explica por qué cuando alguien bosteza, tú sientes esa necesidad de bostezar también. Y este descubrimiento, esa pequeña revelación en un laboratorio en Italia, es fundamental. Era 1996, en Parma, Italia, en un laboratorio de neurociencia. El doctor Manuel Sansegarra estaba estudiando el cerebro de monos macacos. Había instalado electrodos en sus neuronas motoras, intentando entender cómo planean sus movimientos. Un día como cualquier otro que cambiaría el rumbo de la neurociencia, uno de los investigadores entró al laboratorio y tomó un maní. No había nada especial, solo un científico disfrutando de un maní. Pero de repente los monitores empezaron a registrar una actividad inusual. Las neuronas del mono se activaron, no las que perciben la vista, sino las neuronas motoras. Pero espera un momento, hay algo que necesito decirte antes de continuar.
Un descubrimiento que la neurociencia realizó hace solo 30 años. Un hallazgo que explica por qué cuando alguien bosteza, tú sientes esa necesidad de bostezar también. Y este descubrimiento, esa pequeña revelación en un laboratorio en Italia es fundamental. Era 1996, en Parma, Italia, en un laboratorio de neurociencia. El doctor Manuel Sansegarra estaba estudiando el cerebro de monos macacos. Había instalado electrodos en sus neuronas motoras, intentando entender cómo planean sus movimientos. Un día como cualquier otro que cambiaría el rumbo de la neurociencia, uno de los investigadores entró al laboratorio y tomó un maní. No había nada especial, solo un científico disfrutando de un maní. Pero de repente, los monitores empezaron a registrar una actividad inusual. Las neuronas del mono se activaron, no las que perciben la vista, sino las neuronas motoras. El simio no se movió, pero su mente reaccionó como si estuviera sosteniendo el maní. Manuel Sansegarra pensó que tal vez se había equivocado. Repitió la prueba una y otra vez, y el resultado fue igual. Había hecho un hallazgo asombroso. Las neuronas espejo. Tu mente, la mía, tiene millones de estas neuronas. Y lo que logran es impresionante. Al ver a alguien sonriendo, tus neuronas espejo entran en acción como si tú estuvieras sonriendo también. Si presencias a alguien que llora, tu mente simula ese sufrimiento como si te perteneciera. No es solo una empatía en abstracto, es una empatía real, a nivel neurológico. Tu mente no puede evitarlo. Está diseñada para reflejar, resonar y conectar. Y aquí es donde me impresiona como médico, lo que transformó mi manera de relacionarme con los pacientes. Las neuronas espejo no solo reflejan acciones, sino que también captan intenciones. Tu mente puede identificar en fracciones de segundo si alguien se dirige a ti desde el ego o desde el corazón. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de cruzarte con alguien que dice todo lo que parece correcto pero hay algo que no cuadra? Puede ser un vendedor demasiado sonriente, un político que parece tenerlo todo muy preparado, o incluso alguien que te dice te quiero, pero en el fondo sabes que no lo siente. Esto se debe a que tu sistema de neuronas espejo está en acción, captando esas incongruencias y percibiendo la falsedad, porque tu cerebro está organizado en 3 niveles. El primero es el cerebro reptiliano, el más primitivo, que tiene alrededor de 300 millones de años. Su función principal es la supervivencia básica, respirar, hacer que el corazón lata y huir ante el peligro. El segundo nivel es el sistema límbico, también conocido como el cerebro emocional, que cuenta con aproximadamente 200 millones de años. Aquí residen tus emociones, el miedo, la alegría, el amor. Por último está el neocórtex, el cerebro racional, que tiene solo unos 2 millones de años. En esta parte se encuentran tu capacidad de lenguaje, lógica y análisis. Ahora presta atención a esto, porque es crucial. Cuando alguien se dirige a ti, las palabras llegan primero al neocórtex. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de cruzarte con alguien que dice todo lo que parece correcto pero hay algo que no cuadra? Puede ser un vendedor demasiado sonriente, un político que parece tenerlo todo muy preparado, o incluso alguien que te dice te quiero, pero en el fondo sabes que no lo siente. Esto se debe a que tu sistema de neuronas espejo está en acción, captando esas incongruencias y percibiendo la falsedad, porque tu cerebro está organizado en 3 niveles. El primero es el cerebro reptiliano, el más primitivo, que tiene alrededor de 300 millones de años. Su función principal es la supervivencia básica, respirar, hacer que el corazón lata y huir ante el peligro. El segundo nivel es el sistema límbico, también conocido como el cerebro emocional, que cuenta con aproximadamente 200 millones de años.
Aquí residen tus emociones, el miedo, la alegría, el amor. Por último está el neocórtex, el cerebro racional, que tiene solo unos 2 millones de años. En esta parte se encuentra tu capacidad de lenguaje, lógica y análisis. Ahora presta atención a esto, porque es crucial. Cuando alguien se dirige a ti, las palabras llegan primero al neocórtex. Tu mente racional se encarga de procesar la información. Pero antes de que tengas la oportunidad de analizarla de forma consciente, ya ha pasado por tu sistema límbico. Ha sido filtrada a través de tu amígdala, que actúa como tu guardián ancestral y toma decisiones en tan solo 250 milisegundos. Si la persona es confiable, tu cuerpo libera oxitocina, esa hormona que promueve la confianza, el vínculo y el amor. Si por el contrario sientes desconfianza, tu cuerpo produce cortisol, la hormona que se relaciona con el estrés, y tiendes a cerrarte. Todo este proceso tan complicado ocurre antes de que tú te des cuenta. Por eso hay personas que te caen bien de inmediato sin saber exactamente por qué, y otras que te generan incomodidad sin que puedas explicarlo. No se trata de una intuición mágica, es simplemente tu cerebro límbico que capta señales, elementos como el tono de voz, las microexpresiones en el rostro, la postura y la rapidez al hablar son procesados por tu amígdala en silencio, sin que tú lo notes. Y luego te envía un mensaje, indicándote si debes confiar o ponerte a la defensiva. Tu mente racional se encarga de procesar la información. Pero antes de que tengas la oportunidad de analizarla de forma consciente, ya ha pasado por tu sistema límbico. Ha sido filtrada a través de tu amígdala, que actúa como tu guardián ancestral y toma decisiones en tan solo 250 milisegundos. Si la persona es confiable, tu cuerpo libera oxitocina, esa hormona que promueve la confianza, el vínculo y el amor. Si por el contrario sientes desconfianza, tu cuerpo produce cortisol, la hormona que se relaciona con el estrés, y tiendes a cerrarte. Todo este proceso tan complicado ocurre antes de que tú te des cuenta. Por eso hay personas que te caen bien de inmediato sin saber exactamente por qué, y otras que te generan incomodidad sin que puedas explicarlo. No se trata de una intuición mágica, es simplemente tu cerebro límbico que capta señales, elementos como el tono de voz, las microexpresiones en el rostro, la postura y la rapidez al hablar son procesados por tu amígdala en silencio, sin que tú lo notes. Y luego te envía un mensaje, indicándote si debes confiar o ponerte a la defensiva. Ahora permíteme contarte una anécdota que me da un poco de pena, pero que siento la necesidad de compartir. Hace 15 años tuve una pelea con mi esposa. No puedo recordar exactamente de qué se trataba, probablemente algo sin importancia, pero sí que recuerdo lo que le dije. En esa ocasión me sentía totalmente en lo correcto. Técnica y lógicamente tenía todos los argumentos, todos los datos, toda la prueba, y lo expresé de una manera muy precisa, casi fría y meticulosa. ¿Y sabes qué sucedió? Ella terminó llorando. No porque yo tuviera la razón, sino porque en ese instante no buscaba un argumento válido, sino conexión. Mi neocórtex estaba intentando imponer su lógica, mientras que su sistema límbico estaba clamando: no me siento vista. Yo, tan preocupado por demostrar mi inteligencia, olvidé lo que significaba ser humano. Esa noche no conseguí dormir. Pasé horas despierto reflexionando sobre cuántas veces me había encontrado en situaciones similares con mis pacientes, cuántas ocasiones había hecho un diagnóstico correcto, pero sin ofrecerles la atención que realmente necesitaban. Ahora permíteme contarte una anécdota
que me da un poco de pena, pero que siento la necesidad de compartir. Hace 15 años tuve una pelea con mi esposa. No puedo recordar exactamente de qué se trataba, probablemente algo sin importancia, pero sí que recuerdo lo que le dije. En esa ocasión me sentía totalmente en lo correcto. Técnica y lógicamente tenía todos los argumentos, todos los datos, toda la prueba y lo expresé de una manera muy precisa, casi fría y meticulosa. ¿Y sabes qué sucedió? Ella terminó llorando. No porque yo tuviera la razón, sino porque en ese instante no buscaba un argumento válido, sino conexión. Mi neocórtex estaba intentando imponer su lógica, mientras que su sistema límbico estaba clamando: no me siento vista. Yo, tan preocupado por demostrar mi inteligencia, olvidé lo que significaba ser humano. Esa noche no conseguí dormir. Pasé horas despierto reflexionando sobre cuántas veces me había encontrado en situaciones similares con mis pacientes, cuántas ocasiones había hecho un diagnóstico correcto, pero sin ofrecerles la atención que realmente necesitaban. Empecé a indagar, a leer sobre cómo nos comunicamos, sobre la neurociencia del lenguaje y a reflexionar acerca de por qué algunas palabras pueden sanar y otras pueden dañar. Y encontré algo realmente asombroso, algo que transformó mi enfoque en el área médica. Las palabras no tienen un significado estático. Déjame desglosar esto. La palabra hogar activa diversas áreas en tu cerebro según tus vivencias. Si tu niñez fue feliz, la palabra hogar estimula zonas de recompensa. Pero si tu niñez fue difícil, activa áreas que perciben amenaza. La misma palabra genera reacciones distintas en diferentes cerebros, recuerdos variados y emociones divergentes. Por eso la comunicación resulta tan compleja, ya que no estamos intercambiando un simple diccionario, sino que estamos compartiendo historias, y aquí es donde la simplicidad se convierte en algo poderoso. Investigadores de la voz del conocimiento llevaron a cabo un experimento en el que separaron a los estudiantes en dos grupos. A uno de los grupos se les dijo: van a solucionar este problema. Al otro grupo se les dijo: van a resolver este problema juntos. Una sola palabra: juntos. El grupo que estuvo escuchando juntos trabajó un 48% más tiempo, con un 64% más de energía, y comunicaron que se sintieron más satisfechos solo por una palabra. ¿Por qué sucede esto? Porque el término juntos activa una red neuronal concreta, una red que ha evolucionado a lo largo de millones de años, la red de pertenencia. Tu mente está hecha para la tribu, para la comunidad, para nosotros. Cuando tu cerebro percibe pertenencia, todo cambia. La corteza prefrontal se relaja, la amígdala se tranquiliza, el nervio vago se activa y entras en lo que los expertos en neurociencia denominan estado de seguridad social. Y en ese estado todo se vuelve posible: creatividad, apertura, confianza, amor. Pero cuando tu cerebro siente exclusión, cuando te das cuenta de que estás solo ante el mundo, se activa la misma zona que se encarga de procesar el dolor físico. Así es, lo leíste bien. El rechazo social y una herida física activan en la misma área del cerebro la corteza cingulada anterior. Por eso duele tanto. El grupo que estuvo escuchando juntos trabajó un 48% más tiempo, con un 64% más de energía, y comunicaron que se sintieron más satisfechos solo por una palabra. ¿Por qué sucede esto? Porque el término juntos activa una red neuronal concreta, una red que ha evolucionado a lo largo de millones de años, la red de pertenencia. Tu mente está hecha para la tribu, para la comunidad, para nosotros. Cuando tu cerebro percibe pertenencia, todo cambia. La corteza prefrontal se relaja,
la amígdala se tranquiliza, el nervio vago se activa y entras en lo que los expertos en neurociencia denominan estado de seguridad social. Y en ese estado todo se vuelve posible: creatividad, apertura, confianza, amor. Pero cuando tu cerebro siente exclusión, cuando te das cuenta de que estás solo ante el mundo, se activa la misma zona que se encarga de procesar el dolor físico. Así es, lo leíste bien. El rechazo social y una herida física activan en la misma área del cerebro la corteza cingulada anterior. Por eso duele tanto, por eso un comentario hiriente tiene el poder de afectar más que un golpe físico. Tu mente no hace distinción entre el dolor emocional y el dolor físico. Tal vez ahora comprendas por qué esas palabras que alguien te lanzó hace años siguen dando vueltas en tu cabeza. No fue solo lo que se dijo, sino la forma en que tu mente lo procesó, como una herida profunda o como un alivio. Y esto me hace recordar a aquel paciente en el hospital que despertó de la anestesia. No necesitaba más datos médicos, ni que le contara sobre la cirugía. Su sistema límbico estaba a 1000 por hora, y su amígdala gritaba: «Estoy a salvo». Y cuando entrelacé mi mano con la suya, cuando lo miré a los ojos y le dije esas 6 palabras, su mente recibió un mensaje muy claro: no a través de palabras, sino por la conexión. No estás solo. Aquel mensaje tranquilizó todo su sistema nervioso, porque el tipo de comunicación más profunda no es la que sale de la boca, sino la que emana del corazón. Y tu cerebro, ese increíble cerebro que tienes, puede distinguir ambas perfectamente. Pero hay algo más que aún no te he contado. Por eso, un comentario hiriente tiene el poder de afectar más que un golpe físico. Tu mente no hace distinción entre el dolor emocional y el dolor físico. Tal vez ahora comprendas por qué esas palabras que alguien te lanzó hace años siguen dando vueltas en tu cabeza. No fue solo lo que se dijo, sino la forma en que tu mente lo procesó, como una herida profunda o como un alivio. Y esto me hace recordar a aquel paciente en el hospital que despertó de la anestesia. No necesitaba más datos médicos, ni que le contara sobre la cirugía. Su sistema límbico estaba a 1000 por hora, y su amígdala gritaba: «Estoy a salvo». Y cuando entrelacé mi mano con la suya, cuando lo miré a los ojos y le dije esas 6 palabras, su mente recibió un mensaje muy claro: no a través de palabras, sino por la conexión. No estás solo. Aquel mensaje tranquilizó todo su sistema nervioso, porque el tipo de comunicación más profunda no es la que sale de la boca, sino la que emana del corazón. Y tu cerebro, ese increíble cerebro que tienes, puede distinguir ambas perfectamente. Pero hay algo más que aún no te he contado. Esas 6 frases que te prometí no son una especie de hechizo mágico. No se trata de un mantra que repites sin pensar. Son algo mucho más significativo. Son un reconocimiento del espíritu. Y para que realmente las comprendas y las utilices con sinceridad, necesito explicarte exactamente lo que ocurre en tu mente cuando las oyes. Es esencial que te muestre el mapa completo, la neurociencia precisa detrás de cada una de esas frases. Ha llegado el momento, tras este recorrido por el mundo de la neurociencia, después de descifrar cómo opera tu mente, ya estás preparado para conocerlas. Las 6 frases que pueden atraer a cualquier persona. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un dato, es una clave. Una clave que puede abrir puertas que permanecieron cerradas por años en tus relaciones. Las 6 frases son estas: te veo, comprendo tu sufrimiento y eres importante. Esas 6 frases que te prometí
no son una especie de hechizo mágico. No se trata de un mantra que repites sin pensar. Son algo mucho más significativo. Son un reconocimiento del espíritu. Y para que realmente las comprendas y las utilices con sinceridad, necesito explicarte exactamente lo que ocurre en tu mente cuando las oyes. Es esencial que te muestre el mapa completo, la neurociencia precisa detrás de cada una de esas frases. Ha llegado el momento, tras este recorrido por el mundo de la neurociencia, después de descifrar cómo opera tu mente, ya estás preparado para conocerlas. Las 6 frases que pueden atraer a cualquier persona, respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un dato, es una clave. Una clave que puede abrir puertas que permanecieron cerradas por años en tus relaciones. Las 6 frases son estas: te veo, comprendo tu sufrimiento y eres importante. Quizás creías que serían más difíciles o que habría alguna fórmula complicada de psicología, pero ahí radica la belleza, la profundidad que se esconde en lo sencillo. Ahora permíteme desglosarlas. Quiero enseñarte qué ocurre en el cerebro humano con cada una de estas palabras. Porque cuando entiendas la ciencia, cuando observes el mapa neurológico, entonces las podrás utilizar con verdadera conciencia. Comencemos con la primera palabra, T. Parece algo básico, ¿no? Solo son 2 letras. Pero dentro de esas 2 letras se encuentra un poder increíble. Investigadores de la Universidad de Stanford hallaron algo impresionante. Cuando escuchamos nuestro nombre o un pronombre que va dirigido a nosotros, la corteza prefrontal medial se activa de inmediato. Este es el área del cerebro que se relaciona con el sentido del yo, con la identidad personal. En otras palabras, la palabra te le indica a tu cerebro. Esto es sobre ti. No eres invisible, no formas parte de una masa. Eres alguien que merece atención. Imagina cuántas veces conversas y sientes que nadie realmente te mira, donde se habla de forma general, en términos abstractos, sin que realmente se dirijan a ti. Tu mente lo capta como una forma de exclusión, como si no tuvieras importancia. Pero cuando alguien dice «te veo», tu cerebro se enciende de inmediato. En estudios con resonancia magnética funcional, podemos observar cómo se activa la parte del cerebro relacionada con la recompensa. Es como si tu mente dijera, finalmente alguien me señala, estoy aquí. Ahora tomemos la palabra veo. Al unirla con T, ocurre algo asombroso. La palabra ver no solo implica mirar. En términos neurológicos, ver significa estar presente, ser testigo. Implica que tu existencia ha sido reconocida por otro ser humano. Hay una idea en psicología que se llama testigo emocional. Las investigaciones demuestran que cuando alguien presencia nuestras emociones y experiencias, nuestro cerebro procesa esas vivencias de una manera totalmente distinta. Imagina cuántas veces conversas y sientes que nadie realmente te mira, donde se habla de forma general, en términos abstractos, sin que realmente se dirijan a ti. Tu mente lo capta como una forma de exclusión, como si no tuvieras importancia. Pero cuando alguien dice «te veo», tu cerebro se enciende de inmediato. En estudios con resonancia magnética funcional, podemos observar cómo se activa la parte del cerebro relacionada con la recompensa. Es como si tu mente dijera, finalmente alguien me señala, estoy aquí. Ahora tomemos la palabra veo. Al unirla con T, ocurre algo asombroso. La palabra ver no solo implica mirar. En términos neurológicos, ver significa estar presente, ser testigo. Implica que tu existencia ha sido reconocida por otro ser humano. Hay una idea en psicología que se llama testigo emocional.
Las investigaciones demuestran que cuando alguien presencia nuestras emociones y experiencias, nuestro cerebro procesa esas vivencias de una manera totalmente distinta. El doctor Manuel Sansegarra, neurocientífico en UCLA, mostró que cuando otras personas ven nuestras emociones, se activa la parte izquierda del córtex prefrontal. Esta área del cerebro está relacionada con la regulación de las emociones y el bienestar personal. En otras palabras, ser observado nos tranquiliza, nos estabiliza y nos ayuda a sanar. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te caías? El dolor físico era genuino, pero lo que realmente necesitabas era que tu mamá te viera, que reconociera el sufrimiento que sentías. Y cuando ella decía, te vi caer, sé que te duele, algo en tu interior se serenaba. No era cuestión de magia, era neurobiología. Tu sistema nervioso recibía el mensaje de que no estás solo en ese dolor. Alguien está allí como testigo. Quizás en este momento estás recordando situaciones de tu vida en las que nadie te prestó atención, donde tu dolor, tu temor o tu felicidad pasaron desapercibidos, y tal vez ahora comprendas por qué esos recuerdos duelen tanto. No es que las emociones no fueran válidas, es que no había un testigo para ellas. El doctor Manuel Sansegarra, neurocientífico en UCLA, mostró que cuando otras personas ven nuestras emociones, se activa la parte izquierda del córtex prefrontal. Esta área del cerebro está relacionada con la regulación de las emociones y el bienestar personal. En otras palabras, ser observado nos tranquiliza, nos estabiliza y nos ayuda a sanar. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te caías? El dolor físico era genuino, pero lo que realmente necesitabas era que tu mamá te viera, que reconociera el sufrimiento que sentías. Y cuando ella decía, te vi caer, sé que te duele, algo en tu interior se serenaba. No era cuestión de magia, era neurobiología. Tu sistema nervioso recibía el mensaje de que no estás solo en ese dolor. Alguien está allí como testigo. Quizás en este momento estás recordando situaciones de tu vida en las que nadie te prestó atención, donde tu dolor, tu temor o tu felicidad pasaron desapercibidos, y tal vez ahora comprendas por qué esos recuerdos duelen tanto. No es que las emociones no fueran válidas, es que no había un testigo para ellas. El cerebro humano está hecho para compartir, para ser observado, para estar presente en la consciencia de alguien más. Vamos a la tercera palabra, que creo que es clave. Aquí nos adentramos en un terreno delicado, porque entender no es lo mismo que captar a nivel intelectual. Cuando dices, te entiendo de verdad, lo que estás haciendo es activar tu sistema de neuronas espejo. Le das la oportunidad a tu cerebro de simular lo que está viviendo el otro. Y aquí es donde se pone interesante. La persona que te escucha puede percibir esa simulación. Su cerebro nota si realmente estás conectando con su mundo emocional o si solo estás lanzando palabras al aire sin sentido. Investigaciones de neuroimagen han demostrado que cuando alguien realmente se pone en nuestro lugar, los ritmos cerebrales de ambas personas se sincronizan. A esto se le llama acoplamiento neuronal. Tu cerebro y el mío empiezan a vibrar en frecuencias parecidas, como dos violines que tocan una melodía en armonía. No es una metáfora, es pura física, es neurociencia. El cerebro humano está hecho para compartir, para ser observado, para estar presente en la consciencia de alguien más. Vamos a la tercera palabra, que creo que es clave. Aquí nos adentramos en un terreno delicado, porque entender no es lo mismo que captar a nivel intelectual. Cuando dices, te entiendo de verdad, lo que estás haciendo es activar tu sistema de neuronas espejo. Le das la oportunidad a tu cerebro de simular lo que está viviendo el otro. Y aquí es donde se pone interesante. La persona que te escucha puede percibir esa simulación. Su cerebro nota si realmente estás conectando con su mundo emocional
o si solo estás lanzando palabras al aire sin sentido. Investigaciones de neuroimagen han demostrado que cuando alguien realmente se pone en nuestro lugar, los ritmos cerebrales de ambas personas se sincronizan. A esto se le llama acoplamiento neuronal. Tu cerebro y el mío empiezan a vibrar en frecuencias parecidas, como dos violines que tocan una melodía en armonía. No es una metáfora, es pura física, es neurociencia. El doctor Manuel Sansegarra de Princeton hizo una prueba interesante. Puso a dos personas bajo escáneres cerebrales, donde una contaba una anécdota y la otra escuchaba atentamente. Cuando había una conexión emocional genuina, las áreas del cerebro se activaban al unísono. Sin embargo, cuando la comprensión era superficial, no había esa sincronización. Los cerebros quedaban completamente desconectados. Por eso es que a veces sientes cuando alguien te dice «te entiendo», pero en realidad no lo siente de verdad. Tu cerebro está haciendo una especie de escaneo para ver si hay esa conexión, esa resonancia, esa autenticidad. Cuarta palabra, tú. Otra vez nos topamos con este pronombre, pero en un contexto diferente. No se trata solo de reconocimiento, sino de especificación. Tu sufrimiento, no solo el sufrimiento en general, no ese tipo de dolor. Tu sufrimiento, el que es específico, único, individual, y que solo tú estás viviendo. Investigadores del Instituto Max Planck hallaron que al personalizar el lenguaje, al indicar que nos referimos a la vivencia particular de una persona, se activa de manera más intensa la red neuronal relacionada con la autoidentidad. Es como si el cerebro expresara: esto no es algo genérico, no es un discurso aprendido de memoria. Esta persona está hablando precisamente de mi experiencia. Esa atención a los detalles genera confianza, porque el cerebro entiende que para ser específico es necesario estar presente, estar concentrado, realmente estar observando. La quinta palabra sería dolor. Aquí entra un punto que puede parecer contradictorio. Algo que la mayoría de la gente suele hacer mal. A menudo tratamos de evitar mencionar las emociones negativas. Creemos que al no ponerles nombre y al ignorarlas se irán, pero la neurociencia revela exactamente lo opuesto. El doctor Manuel Sansegarra de UCLA realizó un descubrimiento asombroso. Investigadores del Instituto Max Planck hallaron que al personalizar el lenguaje, al indicar que nos referimos a la vivencia particular de una persona, se activa de manera más intensa la red neuronal relacionada con la autoidentidad. Es como si el cerebro expresara: esto no es algo genérico, no es un discurso aprendido de memoria. Esta persona está hablando precisamente de mi experiencia. Esa atención a los detalles genera confianza, porque el cerebro entiende que para ser específico es necesario estar presente, estar concentrado, realmente estar observando. La quinta palabra sería dolor. Aquí entra un punto que puede parecer contradictorio. Algo que la mayoría de la gente suele hacer mal. A menudo tratamos de evitar mencionar las emociones negativas. Creemos que al no ponerles nombre y al ignorarlas se irán, pero la neurociencia revela exactamente lo opuesto. El doctor Manuel Sansegarra de UCLA realizó un descubrimiento asombroso. Cuando le ponemos un nombre a una emoción, cuando la describimos con palabras, la actividad de la amígdala se disminuye. A esto lo llamo afecto de etiquetado. Y funciona de esta manera. Tu amígdala está en modo alerta, procesando una amenaza emocional como miedo, dolor o ansiedad. Pero en el momento en que verbalizas esa emoción, al decir «esto es dolor»,
activas una parte del cerebro llamada corteza prefrontal ventrolateral. Esta área calma a la amígdala. Es como si la corteza prefrontal le dijera a la amígdala: tranquilo, ya lo identifiqué, ya le puse un nombre, no hay necesidad de seguir asustado. Por eso cuando alguien dice: entiendo tu dolor, no está aumentando el sufrimiento, lo que está haciendo es ayudar a tu cerebro a procesarlo. Le está dando un nombre, una forma y un lugar. Así tu cerebro puede trabajar con eso y comenzar a regularlo. Pero aquí está el asunto. Tiene que ser sincero. Si alguien dice: entiendo tu dolor, de manera automática, sin realmente sentirlo, tu cerebro lo percibe y en vez de calmarte genera desconfianza. Cuando le ponemos un nombre a una emoción, cuando la describimos con palabras, la actividad de la amígdala se disminuye. A esto lo llamo afecto de etiquetado. Y funciona de esta manera. Tu amígdala está en modo alerta, procesando una amenaza emocional como miedo, dolor o ansiedad. Pero en el momento en que verbalizas esa emoción, al decir esto es dolor, activas una parte del cerebro llamada corteza prefrontal ventrolateral. Esta área calma a la amígdala. Es como si la corteza prefrontal le dijera a la amígdala: tranquilo, ya lo identifiqué, ya le puse un nombre, no hay necesidad de seguir asustado. Por eso cuando alguien dice: entiendo tu dolor, no está aumentando el sufrimiento, lo que está haciendo es ayudar a tu cerebro a procesarlo. Le está dando un nombre, una forma y un lugar. Así tu cerebro puede trabajar con eso y comenzar a regularlo. Pero aquí está el asunto. Tiene que ser sincero. Si alguien dice: entiendo tu dolor, de manera automática, sin realmente sentirlo, tu cerebro lo percibe y en vez de calmarte genera desconfianza. Porque las neuronas espejo no se dejan engañar. Reflejan la intención genuina o la falta de ella. La sexta palabra, clave. Y llegamos a la más impactante de todas. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, dedicó años a indagar sobre por qué algunas personas conseguían sobrellevar situaciones extremas mientras que otras se rendían. Su hallazgo fue simple pero profundo: el significado. Aquellos que percibían que su vida tenía valor, que contaba con un propósito, que había un motivo, encontraban la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. La neurociencia actual ha validado esto. Investigaciones a largo plazo indican que las personas con un propósito definido viven en promedio 7 años más, presentan menores índices de depresión, ansiedad y enfermedades del corazón. La razón: porque el sentido de propósito estimula el sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina no es únicamente la hormona del placer, sino también la hormona de la motivación, del avance, de la vida en sí, porque las neuronas espejo no se dejan engañar. Reflejan la intención genuina o la falta de ella. La sexta palabra, clave. Y llegamos a la más impactante de todas. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, dedicó años a indagar sobre por qué algunas personas conseguían sobrellevar situaciones extremas mientras que otras se rendían. Su hallazgo fue simple pero profundo: el significado. Aquellos que percibían que su vida tenía valor, que contaba con un propósito, que había un motivo, encontraban la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. La neurociencia actual ha validado esto. Investigaciones a largo plazo indican que las personas con un propósito definido viven en promedio 7 años más, presentan menores índices de depresión, ansiedad y enfermedades del corazón. La razón: porque el sentido de propósito estimula el sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina no es únicamente la hormona del placer, sino también la hormona de la motivación, del avance, de la vida en sí. Cuando sientes que cuentas, que tu vida tiene un significado en este vasto universo, tu cerebro empieza a liberar dopamina. Y con eso llega la energía, la esperanza,
las ganas de seguir adelante. Pero cuando crees que no eres importante, que no tienes relevancia, que tu presencia o tu ausencia no marcan la diferencia, ese sistema se apaga y se pierde la chispa de la vida. Por eso la palabra importa es tan potente, porque le está comunicando a todo el sistema nervioso de la otra persona que tu existencia no es un accidente, no es irrelevante, tiene peso, tiene valor, tiene un propósito. Y eso lo cambia todo. Ahora, presta atención a cómo funcionan juntas todas estas ideas. Cuando dices, te veo, comprendo tu dolor y tienes valor, estás creando una secuencia neurológica impecable. Primero, reconocimiento. Activas la corteza prefrontal medial. Existo. Segundo, presencia. Activas el sistema de testigo emocional. No estoy solo. Tercero, empatía. Creas una conexión neuronal. Alguien se siente identificado conmigo. Cuarto, especificidad. Fortaleces la autoidentidad. Esto es algo único para mí. Quinto, validación. Haces que disminuya la amígdala. Mi dolor es auténtico y aceptado. Sexto, significado. Ponemos en marcha el sistema dopaminérgico. Mi vivencia cuenta. Es como una cascada, una sinfonía neurológica. Cada término preparando la mente para el siguiente. Cada término abriendo una puerta. Cada término dice, eres visto, eres sentido, eres valioso. He utilizado estas frases con cientos de pacientes en situaciones críticas, en crisis emocionales, en momentos de angustia, y una y otra vez he sido testigo de cómo transforman el estado de una persona. No porque sean mágicas, sino porque son reales, porque están en sintonía con cómo opera el cerebro humano, con lo que necesitamos para sentirnos seguros, conectados y vivos. Pero déjame darte ejemplos concretos, porque estas frases se adaptan a cada contexto, a cada relación, a cada instante con tu pareja. Quinto, validación. Haces que disminuya la amígdala. Mi dolor es auténtico y aceptado. Sexto, significado. Ponemos en marcha el sistema dopaminérgico. Mi vivencia cuenta. Es como una cascada, una sinfonía neurológica. Cada término preparando la mente para el siguiente. Cada término abriendo una puerta. Cada término dice, eres visto, eres sentido, eres valioso. He utilizado estas frases con cientos de pacientes en situaciones críticas, en crisis emocionales, en momentos de angustia, y una y otra vez he sido testigo de cómo transforman el estado de una persona. No porque sean mágicas, sino porque son reales, porque están en sintonía con cómo opera el cerebro humano, con lo que necesitamos para sentirnos seguros, conectados y vivos. Pero déjame darte ejemplos concretos, porque estas frases se adaptan a cada contexto, a cada relación, a cada instante con tu pareja. Imagina que llegas a casa después de un día complicado, estás agotada, frustrada, y en vez de intentar solucionar el problema en lugar de dar consejos, simplemente te sientas a su lado y le dices, te veo, entiendo que estás cansada, importas. ¿Qué pasa en su cabeza? Su amígdala, que estaba activa, comienza a tranquilizarse. Su sistema nervioso parasimpático se enciende. Siente que no necesita defenderse, que no tiene que justificar nada, que simplemente puede ser reconocida en su humanidad. Y desde ese lugar de tranquilidad, desde ese espacio de conexión, puede procesar lo que ocurrió, puede encontrar soluciones y puede relajarse junto a sus hijos. Luego, tu hijo llega llorando de la escuela, alguien se rió de él y en vez de restarle importancia con un no es para tanto, te agachas a su altura y le dices, te veo, entiendo tu tristeza.
importa. En ese instante le estás enseñando algo muy importante. Imagina que llegas a casa después de un día complicado, estás agotada, frustrada, y en vez de intentar solucionar el problema en lugar de dar consejos, simplemente te sientas a su lado y le dices: te veo, entiendo que estás cansada, importas. ¿Qué pasa en su cabeza? Su amígdala, que estaba activa, comienza a tranquilizarse. Su sistema nervioso parasimpático se enciende. Siente que no necesita defenderse, que no tiene que justificar nada, que simplemente puede ser reconocida en su humanidad. Y desde ese lugar de tranquilidad, desde ese espacio de conexión, puede procesar lo que ocurrió, puede encontrar soluciones y puede relajarse junto a sus hijos. Luego, tu hijo llega llorando de la escuela, alguien se rió de él y en vez de restarle importancia con un «no es para tanto», te agachas a su altura y le dices: te veo, entiendo tu tristeza, importa. En ese instante le estás enseñando algo muy importante. Estás enseñándole que las emociones son importantes, que el sufrimiento no es señal de debilidad y que mostrarse vulnerable no es algo malo, es en realidad curativo. Así, ese niño crece entendiendo que es capaz de conectar, de ser genuino y de solicitar ayuda. Imagina que te encuentras con un desconocido en una cafetería. El camarero accidentalmente derrama tu bebida. Sin duda, está atravesando un mal día. En vez de enojarte, estableces contacto visual y le dices: tranquilo, lo entiendo. Sé que este día es complicado y está bien. Quizás nunca lo vuelvas a ver, pero en ese instante le regalaste algo invaluable. Le recordaste su humanidad y le mostraste que la conexión es posible, incluso con personas que no conoces. Le ofreciste un respiro en un día que seguramente se le hacía muy pesado. Además, estas frases también pueden ser útiles para tu diálogo interno. Colócate frente al espejo, mírate a los ojos y di: me reconozco, comprendo mi dolor, soy importante. Al principio puede parecer incómodo y hasta un poco extraño, pero tu mente está absorbiendo ese mensaje. Estás enseñándole que las emociones son importantes, que el sufrimiento no es señal de debilidad y que mostrarse vulnerable no es algo malo, es en realidad curativo. Así, ese niño crece entendiendo que es capaz de conectar, de ser genuino y de solicitar ayuda. Imagina que te encuentras con un desconocido en una cafetería. El camarero accidentalmente derrama tu bebida. Sin duda, está atravesando un mal día. En vez de enojarte, estableces contacto visual y le dices: tranquilo, lo entiendo. Sé que este día es complicado y está bien. Quizás nunca lo vuelvas a ver, pero en ese instante le regalaste algo invaluable. Le recordaste su humanidad y le mostraste que la conexión es posible, incluso con personas que no conoces. Le ofreciste un respiro en un día que seguramente se le hacía muy pesado. Además, estas frases también pueden ser útiles para tu diálogo interno. Colócate frente al espejo, mírate a los ojos y di: me reconozco, comprendo mi dolor, soy importante. Al principio puede parecer incómodo y hasta un poco extraño, pero tu mente está absorbiendo ese mensaje. Y tras muchos años de analizarme a fondo, de ser duro conmigo mismo y de exigirme mucho, escuchar estas frases de mi propia voz es algo transformador, ya que activa las mismas conexiones de compasión. El cerebro no hace una distinción clara entre la compasión hacia los demás y la autocompasión.
Ambas encienden áreas parecidas, como la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Investigaciones de Kristin Neff en la Universidad de Texas indican que la autocompasión está relacionada con niveles más bajos de ansiedad, menos depresión y un mayor bienestar psicológico. No se trata de ser egoísta, sino de cuidar tu salud emocional. Es darse cuenta de que también eres humano, que tu sufrimiento tiene valor y que tu existencia importa. Pero, espera, hay algo que la ciencia por sí sola no puede esclarecer. Algo que trasciende las neuronas y los neurotransmisores. Algo que no se puede observar en un escáner cerebral, pero que es tan genuino como el próximo latido de tu corazón. Porque esas 6 frases no son solo reacciones químicas. Representan algo más profundo, algo espiritual. Y para que puedas sacarle el máximo provecho, es clave que comprendas esa dimensión que va más allá de lo físico y toca lo espiritual. Por mucho tiempo, yo fui un materialista a ultranza, un científico convencido de que todo se podía entender a través de moléculas y conexiones neuronales, que el amor era únicamente dopamina, que la fe era cuestión de química cerebral, que el alma no era más que una manera de hablar. Pero hubo un cambio, y quiero compartirte cómo ocurrió. Estaba en la sala de espera de un hospital. Un paciente en etapa terminal, un hombre de 73 años con cáncer de páncreas. Le quedaban semanas, tal vez días. Yo había agotado todas las opciones que la medicina ofrecía. Morfina para el dolor, protocolos de cuidados paliativos, todo de manera impecable. Al entrar a su habitación, para revisarlo, lo vi sentado en la cama, con los ojos cerrados, las manos en el pecho, respirando profundo, sonriendo. «¿Cómo te encuentras?», le pregunté. Abrió los ojos y me miró, y en esa mirada había algo que ni siquiera una resonancia magnética podía mostrar. Era paz, paz profunda. Y para que puedas sacarle el máximo provecho, es clave que comprendas esa dimensión que va más allá de lo físico y toca lo espiritual. Por mucho tiempo, yo fui un materialista a ultranza, un científico convencido de que todo se podía entender a través de moléculas y conexiones neuronales, que el amor era únicamente dopamina, que la fe era cuestión de química cerebral, que el alma no era más que una manera de hablar. Pero hubo un cambio, y quiero compartirte cómo ocurrió. Estaba en la sala de espera de un hospital. Un paciente en etapa terminal, un hombre de 73 años con cáncer de páncreas. Le quedaban semanas, tal vez días. Yo había agotado todas las opciones que la medicina ofrecía. Morfina para el dolor, protocolos de cuidados paliativos, todo de manera impecable. Al entrar a su habitación, para revisarlo, lo vi sentado en la cama, con los ojos cerrados, las manos en el pecho, respirando profundo, sonriendo. «¿Cómo te encuentras?», le pregunté. Abrió los ojos y me miró, y en esa mirada había algo que ni siquiera una resonancia magnética podía mostrar. Era paz, paz profunda. «Doctor», me decía, «he estado toda mi existencia corriendo, trabajando, acumulando cosas, preocupándome, y ahora que ya no tengo tiempo, al fin lo comprendo». «¿Qué es lo que comprendes?», le pregunté. «Que lo único verdadero era el amor, todo lo demás era ruido». Se fue 3 días después, y en esos 3 días me enseñó más acerca del ser humano que todos mis años en la voz del conocimiento. Porque, mira, la neurociencia puede explicar cómo operan las palabras, puede identificar las zonas del cerebro, puede medir los neurotransmisores, puede evaluar las respuestas, pero no puede decir por qué. ¿Por qué un abrazo cura más que 1000 palabras? ¿Por qué una sola mirada puede transformar una vida? Porque el amor va más allá de la lógica. Y ahí es donde aparece la dimensión espiritual. Todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad hablan sobre el poder creador de la palabra.
En el cristianismo, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Doctor, me decía, he estado toda mi existencia corriendo, trabajando, acumulando cosas, preocupándome, y ahora que ya no tengo tiempo, al fin lo comprendo. ¿Qué es lo que comprendes? Le pregunté. Que lo único verdadero era el amor, todo lo demás era ruido. Se fue 3 días después, y en esos 3 días me enseñó más acerca del ser humano que todos mis años en la voz del conocimiento. Porque, mira, la neurociencia puede explicar cómo operan las palabras, puede identificar las zonas del cerebro, puede medir los neurotransmisores, puede evaluar las respuestas, pero no puede decir por qué. ¿Por qué un abrazo cura más que 1000 palabras? ¿Por qué una sola mirada puede transformar una vida? Porque el amor va más allá de la lógica. Y ahí es donde aparece la dimensión espiritual. Todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad hablan sobre el poder creador de la palabra. En el cristianismo, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el budismo, las palabras adecuadas son uno de los 8 pasos que forman el noble camino óctuple. En el judaísmo, el nombre de Dios es tan sagrado que nunca se pronuncia. En el Islam, Dios generó el universo con la palabra kun, que quiere decir sé. En el hinduismo, Om representa la vibración primordial de la que emana toda la creación. ¿Te das cuenta del patrón? En todas estas creencias, la palabra no es únicamente un sonido, es un acto creador, es poder manifestado, es conciencia en acción. Y cuando dices te veo, entiendo tu sufrimiento, importas, no solo estás activando neuronas, estás usando ese poder creador, estás trayendo conciencia a la existencia de otra persona, estás afirmando yo te doy testimonio, en mi conciencia tú existes, y eso es algo sagrado. Manuel Sansegarra, ese médico que aprecio mucho, habla de algo que él llama inteligencia espiritual. Y menciona algo muy bonito. La inteligencia espiritual nos ayuda a ver la dignidad presente en cada ser humano y a celebrar la diversidad. En el budismo, las palabras adecuadas son uno de los 8 pasos que forman el noble camino óctuple. En el judaísmo, el nombre de Dios es tan sagrado que nunca se pronuncia. En el Islam, Dios generó el universo con la palabra kun, que quiere decir sé. En el hinduismo, Om representa la vibración primordial de la que emana toda la creación. ¿Te das cuenta del patrón? En todas estas creencias, la palabra no es únicamente un sonido, es un acto creador, es poder manifestado, es conciencia en acción. Y cuando dices te veo, entiendo tu sufrimiento, importas, no solo estás activando neuronas, estás usando ese poder creador, estás trayendo conciencia a la existencia de otra persona, estás afirmando yo te doy testimonio, en mi conciencia tú existes, y eso es algo sagrado. Manuel Sansegarra, ese médico que aprecio mucho, habla de algo que él llama inteligencia espiritual. Y menciona algo muy bonito. La inteligencia espiritual nos ayuda a ver la dignidad presente en cada ser humano y a celebrar la diversidad. Cuando utilizas la inteligencia espiritual, no miras a las personas como si fueran cosas, no las ves como simples herramientas para tus propios propósitos, las percibes como seres, como conciencias, como destellos de lo sagrado. Desde esta óptica, cada encuentro es un momento especial, cada charla se convierte en un acto de conexión, cada palabra se transforma en una petición al universo. Las 6 frases, te veo, entiendo tu sufrimiento, importas, resumen esta idea. Son un reconocimiento del ser, más allá del ego. El ego busca ser único, anhela sobresalir,
pretende ser superior a los demás, pero lo que desea el alma es ser reconocida. Simplemente quiere saber que existe, necesita sentir que tiene valor. Y ahí radica la diferencia fundamental. Si te diriges al ego de alguien, alimentas la división. ¿Eres especial? ¿Por qué eres especial? ¿Frente a quién? ¿En qué escala? ¿Es una carrera interminable de comparaciones? Por el contrario, al dirigirte al alma, estás afirmando la igualdad intrínseca. Estás comentando que tu vida tiene un valor intrínseco, no porque realices alguna acción especial, ni porque seas algo en particular, simplemente por el hecho de existir. Eso es amor, un amor verdadero, no del tipo romántico ni erótico, sino un amor ágape, un amor sin condiciones. Hace algunos años tuve la suerte de compartir tiempo con un monje tibetano. Había dedicado 20 años a su retiro, en completo silencio y meditación. Le pregunté qué le había enseñado esa experiencia. Sonrió y respondió: descubrí que al mirar a alguien a los ojos, puedo ver al Buda en ellos. Y en el momento en que logro ver al Buda en ellos, ellos empiezan a verlo en su interior. En aquel instante no lo comprendí del todo, pero ahora sí lo hago. Cuando dices te veo, no solo estás reconociendo a la persona en su superficie, estás percibiendo la esencia, el ser que se oculta detrás de las máscaras, el alma que está debajo del papel que interpretan. Y cuando alguien se siente verdaderamente visto, se transforma porque vuelve a recordar quién es en realidad, se reconecta con su dignidad, revive su divinidad. No es un truco, bueno, tal vez sí lo sea, pero es la magia más natural que existe. Estás comentando que tu vida tiene un valor intrínseco, no porque realices alguna acción especial, ni porque seas algo en particular, simplemente por el hecho de existir. Eso es amor, un amor verdadero, no del tipo romántico ni erótico, sino un amor ágape, un amor sin condiciones. Hace algunos años tuve la suerte de compartir tiempo con un monje tibetano. Había dedicado 20 años a su retiro, en completo silencio y meditación. Le pregunté qué le había enseñado esa experiencia. Sonrió y respondió: descubrí que al mirar a alguien a los ojos, puedo ver al Buda en ellos. Y en el momento en que logro ver al Buda en ellos, ellos empiezan a verlo en su interior. En aquel instante no lo comprendí del todo, pero ahora sí lo hago. Cuando dices te veo, no solo estás reconociendo a la persona en su superficie, estás percibiendo la esencia, el ser que se oculta detrás de las máscaras, el alma que está debajo del papel que interpretan. Y cuando alguien se siente verdaderamente visto, se transforma porque vuelve a recordar quién es en realidad, se reconecta con su dignidad, revive su divinidad. No es un truco, bueno, tal vez sí lo sea, pero es la magia más natural que existe. Es el reconocimiento de que todos estamos formados de la misma esencia, que todos somos manifestaciones de la misma conciencia, que cada uno de nosotros tiene valor porque todos somos uno. El neurólogo Manuel Sansegarra ha investigado los cerebros de individuos en estados profundos de meditación y oración y ha encontrado algo realmente interesante. Desactiva el lóbulo parietal, que es la parte encargada de la sensación de separación entre uno y el otro. En otras palabras, en momentos espirituales profundos, el cerebro vive una experiencia de unidad, no como una idea, sino como una vivencia directa. No hay un yo que esté separado de un tú. Solo existe conciencia, solo hay conexión, solo hay amor. Y cuando actúas desde esa experiencia, cuando te expresas desde ese lugar, tus palabras tienen un poder distinto. Ya no intentas conectar con alguien externo, sino que estás reconociendo la conexión que siempre ha estado presente. No,
Es el reconocimiento de que todos estamos formados de la misma esencia, que todos somos manifestaciones de la misma conciencia, que cada uno de nosotros tiene valor porque todos somos uno. El neurólogo Manuel Sansegarra ha investigado los cerebros de individuos en estados profundos de meditación y oración y ha encontrado algo realmente interesante. Desactiva el lóbulo parietal, que es la parte encargada de la sensación de separación entre uno y el otro. En otras palabras, en momentos espirituales profundos, el cerebro vive una experiencia de unidad, no como una idea, sino como una vivencia directa. No hay un yo que esté separado de un tú. Solo existe conciencia, solo hay conexión, solo hay amor. Y cuando actúas desde esa experiencia, cuando te expresas desde ese lugar, tus palabras tienen un poder distinto. Ya no intentas conectar con alguien externo, sino que estás reconociendo la conexión que siempre ha estado presente. No,